las pellets de las. Lo que nosotros utilizamos justamente fue la producción de los pellets. Así es. La producción de los pellets. Y como lo hemos visto a lo largo de todo nuestra pequeña reunión, pues bueno, ya hemos visto que se han utilizado diferentes tipos de biomasas en todo el mundo y en algunos países, y que para poder obtener este tipo de biocombustibles, pues existen 4 puntos importantes, ¿no? Que básicamente consiste en caracterizar, bueno, primeramente identificar qué tipo de biomasas nosotros tenemos. La estrategia como ingeniero que le recomienda es utilice la biomasa que tiene localmente. No use ninguna otra. No busque la de España, no busque la de Argentina si está en México. Busque las que tiene localmente. Porque al final de cuentas, al intentar yo transportar un tipo de biomasa que está en otro país, pues termino dándole con todo al impacto ambiental. Entonces, en ese sentido, pues bueno, identificamos qué biomasas teníamos localmente, particularmente en Querétaro. Después llevamos a cabo una caracterización físico-química, después determinamos algunas otras variables como humedad, viabilidad, tamaño de la partícula, y lo comparamos con algunas normativas que tenemos para ese tipo de biocombustible. Tomamos particularmente para este trabajo 2, sin embargo tenemos como 15 o 20. Entonces, pero bueno, para este trabajo solamente tomamos en consideración la cascarilla de arroz y el residuo que se genera aparte del café. Que en este caso, pues bueno, imagínense quemar pellets para producir energía y que vuelan el café. Qué bonito, ¿no? O sea, bueno, al menos nosotros como fans de café, pues sería lo mejor. ¿Por qué estos? Porque bueno, a nivel nacional, pues son de los cultivos que tenemos en abundancia y que además, pues generan residuos, y que estos residuos hoy en día, pues no tienen un uso, al menos en México no lo tienen. Entonces, por eso es que tomamos estas dos. Hicimos algunas caracterizaciones, como ya lo habíamos mencionado. Se caracteriza primeramente el residuo como tal, y después es la caracterización del potencial que tenemos una vez que ya tenemos los pellets producidos, para ver si hay algún cambio en este sentido. Estos son algunos de los resultados y su comparación con algunos otros residuos. Algunos de los procesos, pues básicamente el proceso pelletizado es muy sencillo. Si tenemos una procesadora de alimentos de vaca, es exactamente el mismo equipo y funciona de la misma forma. Y bueno, obtuvimos a diferentes tamaños, a partir de los diferentes tamaños de partícula, obtuvimos diferentes tipos de productos, hicimos una variedad, bueno, una corrida en cuestión de humedad, algunos de los principales resultados. Principalmente podemos observar que a partir de los pellets de café, pues bueno, creo que es una de las mejores, no sé si lo alcancen a ver, pero creo que no. Una de las mejores humedades que nosotros teníamos con respecto al tamaño de partícula, que es el que tenemos en el eje de las X, mientras que los colores que tenemos bueno, los colores representan las diferentes humedades utilizadas. El color rojo, que si mal no recuerdo creo que es naranja, es el 25% de humedad, el verde el 27% y luego tenemos el azul en 30%. En ese sentido, pues bueno, pudimos observar que existe una relación intrínseca entre la humedad y la calidad del producto final, así como también entre el tamaño de partícula que estaríamos utilizando. Obtuvimos principalmente que a partir de los pellets de café, productos con un potencial de 18 megajoules sobre kilogramo, aproximadamente con una humedad final de 5%, entre otras cosas, pues 3.96 en cuestiones de cenizas, una densidad de 403 kilogramos sobre metro cúbico, eso es densidad a granel del producto, y el tamaño de partícula que tuvo justamente estas características fue de 0.42 milímetros a partir de la longitud del residuo, y la humedad inicial que se utilizó para estas características fue del 27%. Con cuestión de la cascarilla de arroz, aquí sí tenemos un problema, y es que la cantidad de sílice dentro de los residuos pues era demasiado alto, por lo que para evitar y tratar de cumplir con la norma, pues vimos que otros residuos teníamos. A partir de eso pensamos en la utilización de paja de trigo, que es otro de los residuos que también tenemos, y entonces hicieron la misma manejo de tamaño de partícula, manejo de humedades. Y pues bueno, a partir de esto podemos definir que el uso de residuos agrícolas pues es una materia provisoria justamente para sustitución de fuentes energéticas que actualmente utilizamos como convencionales, y que al optar por ese tipo de materias podemos asegurar en cierto punto el satisfacer las necesidades energéticas
de ya sea una ciudad o una nación completa, ¿no? Pero dependiendo del tipo de cultivo que tengamos. Y por otro lado es que es necesario que existan análisis de cadena de suministro completas, es decir, que vayan desde que yo obtengo mi residuo hasta la disposición final de integración energética. También eso hemos trabajado, pero esa era la presentación que yo tengo. Entonces, pues bueno, pues bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Sergio. Vamos ahora con la siguiente presentación y está a cargo del doctor Calvin Mínguez Sanabria. Este trabajo el número 15 y se titula Análisis energético y económico para el diseño de la proceso. Caso de estudio, planta de pirólisis de residuos agroindustriales. Buenas tardes, estoy contando que pues a todos los que hacemos investigación en el laboratorio nos dio una pandemia. Hace 2 años que no se pudo hacer mucho pues en el laboratorio, pues nos tocó inventarnos nuevas cosas. Entonces, en el grupo de investigación y con otros investigadores de otras universidades en Bogotá, pues encontramos que tenemos ciertos potenciales para trabajar con simuladores. Entonces, en este caso, nosotros proponemos un análisis en donde se integra la exergía y el análisis económico para diseño de procesos. Normalmente en el diseño de procesos se tiene en ingeniería química el concepto de la cebolla, en donde el centro pues, es la reacción química y usted tiene que adecuar materia prima y productos para llegar al mercado. Y pues ahí se incluyen muchísimas otras cosas. Pero una de las etapas finales que se tiene en cuenta allí es el tema ambiental. Entonces, en esa idea, nosotros propusimos, oiga, ¿qué pasa si utilizamos el diseño asistido por computador, utilizando simuladores, o sea, Aspen, HYSYS, COCO, abiertos o cerrados? Le incluimos análisis bajo la segunda ley de la termodinámica, que nos permite identificar, como la primera ley nos permite identificar a dónde va la energía, y la segunda ley nos dice si la energía, pues la eficiencia de la energía. Y un análisis económico y el método espejo, que pues el método espejo es un método más o menos que se inventaron o que publicaron en el año 2006. En términos generales, lo que nosotros queremos proponer, y lo que propusimos con los residuos precisamente de banano, gratis y las palmitas, es que proponemos todo el diseño utilizando un simulador de procesos. En este caso utilizamos Aspen, en donde algunas operaciones, como las iniciales, las utilizamos con unos modelos bastante simples, porque son etapas de secado, material que se carga, y las reacciones químicas, aquí en este caso es una reacción de pirólisis, sí se utiliza con un modelo cinético. Es decir, nos tocó consultar en bibliografía porque no podíamos ir al laboratorio a construir la cinética, pues si alguien ya había trabajado con eso, y pues nos encontramos que sí, que había gente que ya había trabajado con la cinética de la reacción de pirólisis de el raquis del plátano, del banano. Y proponemos una serie de operaciones unitarias de separación en donde se produce principalmente el oil, el aceite pirolítico, y con la posibilidad de que la fase de vapor, la fase gaseosa, la reinyectamos al proceso para la integración energética y que esa misma energía y el carbón también, esa misma energía, pues se vaya para el reactor. Hasta ahí pues todo muy bonito, se pudo comparar con datos experimentales, también recogidos de literatura, pero no nos quisimos quedar ahí. Bueno, inicialmente, antes de pasar a eso, el problema es que la biomasa no está dentro de la suite de Aspen, o bueno, dentro de la suite de los simuladores del proceso, porque normalmente dentro de la suite solo hay fórmulas estructurales. Entonces la biomasa pues no tiene como tal una fórmula estructural, se la traiga y la construye, pero sí tiene lo que es el análisis próximo nivel. Entonces en este caso, pues el primero que nosotros utilizamos fue el detalle del plátano, pero se tiene bastante información en la literatura sobre los análisis próximos y últimos de muchas biomasas. Entonces, de esa manera, pues se construye
la biomasa, este primer reactor lo que nos va a permitir es, dentro del lenguaje de programación del simulador, pasar una biomasa como un componente no convencional a componentes dentro de la base de datos del simulador. Y ya después todo se vuelve muchísimo más fácil. Bueno, entonces también se diseña el proceso con una serie de simplificaciones, inicialmente suponiendo algunas condiciones dentro del lugar donde vamos a trabajar. En este caso, el primer artículo que se publicó sobre esto va a trabajar en la zona bananera de Colombia, en Urabá, Antioqueño. Entonces, pues se hicieron algunos supuestos de condiciones de biomasa, de temperatura, humedad y demás. También el reactor pues, se mantuvo bajo un supuesto de 500 grados Celsius, pero ya después de esto nos permitimos hacer unos análisis de sensibilidad a ver cómo impacta la temperatura del reactor dentro de los productos pirolíticos. Bueno, también una serie de suposiciones relacionadas con los sistemas de separación. Y pues ya la simulación estaba bien montada, estaba bonita, funcionaba. Sin embargo, pues como nos decía el doctor Héctor hace un rato, pues no toda la energía se puede utilizar. Entonces ahí viene el análisis de segunda ley de la termodinámica o el análisis exergético. Entonces aquí podemos observar que la combustión, que si se tiene un 100% de energía dentro del combustible, mucha de esa energía se va pues como ruido, como gases, como energía, como calor. Entonces allí es donde nosotros introducimos dentro del cálculo del análisis exergético y de donde sacamos toda la información. Entonces este simulador tiene la posibilidad de que nos calcula directamente entalpía y entropía para cada una de las corrientes. Y allí pues ya se volvió un poco más fácil, una serie de ecuaciones. Faltan muchísimas más, pero pues aquí en términos generales tenemos lo que es el balance exergético, entra igual a lo que sale, la eficiencia exergética. Y pues algo interesante que encontramos en literatura es que podemos suponer bajo unas ecuaciones que son función de, nuevamente, del análisis proximal, la entropía de la biomasa. Y de esta manera, pues también vinculamos también la entropía de los gases. Y ahí sí, utilizamos el modelo de cuestión específico exergético que fue publicado por Lazaretto y compañía, en donde nos dicen que pues, el modelo es relativamente simple, depende muchísimo de las condiciones de operación, entonces por eso es importante vincularlo con el simulador, y los costos, pues aquí no lo muestro, pero los costos también se utilizaron con las mismas herramientas. El simulador, en este caso Aspen Plus, tiene la posibilidad tiene un aplicativo que te hace el costeo de los equipos en función de las áreas y los tamaños que ellos necesitan. O sea, el simulador te hace todo ese carga de información. Obviamente, pues nosotros hacemos la corroboración de los datos. ¿Sí? Este simulador lo que permite es que el ingeniero se concentre más en el análisis de datos que en el cálculo de todo lo que tiene que calcular, porque estamos hablando de un proceso de alrededor de 20 equipos. Entonces, hacerlo a mano se vuelve un poco más complejo. Entonces, el simulador, anualmente, cuando usted renueva la licencia, le permite tener unos costos más actualizados. Sin embargo, estos costos son pues, a países del Ecuador. Entonces, pues también nos tocó hacer cálculos de cómo llevar eso a los costos en Colombia. Traer esa información de dólares a pesos colombianos. Y lo importante acá, después de todo este cálculo matemático, pues que se tiene en un Excel bastante chévere, bastante interesante, con la posibilidad de vincularlo al simulador, es que nos dicen cuáles son los equipos que menor eficiencia exergética tienen. ¿Qué quiere decir que tengan menor eficiencia exergética? Que son los que más nos va a costar la energía para esos equipos. Entonces es donde nos tenemos que concentrar fundamentalmente para buscar la optimización de los mismos. Entonces nos está diciendo que
Por ejemplo, la parte de ciclón y de compresión son los que tienen más destrucción de energía, lo cual representa mayor cantidad de dinero que tenemos que sacar de nuestro bolsillo para la operación de esos equipos. No tanto para los costos fijos, sino los costos variables de los mismos. Y pues aquí el intercambio de calor. Algo interesante que nos pasó allí es que nosotros pensábamos que el pironizador era el que mayor gasto exergético iba a generar. Sin embargo, como pueden observar, no lo fue. Tenemos que concentrarnos en equipos como el ciclón, el compresor y el intercambiador de calor. En este momento, esta misma metodología se puede mejorar en lo que estamos desarrollando, en donde vamos a incluir diferentes tipos de modelos matemáticos para el cálculo de la parte financiera. No concentrarnos en lo que nos da el simulador, sino nosotros mismos buscar la manera de construir también un modelo en donde se incluyan otras variables que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, lo que nos decía el ecuación rápida, lo que es quién va a llevar la biomasa hasta nuestro punto de hacia donde va a estar nuestra planta. Se está aplicando la metodología mejorada también en el tema de pirólisis de llantas y en el tema de borra de café. Y de aquí en adelante pues buscamos seguir mejorando esta metodología y también buscar incluir datos experimentales, o sea, propios de alguien de la red, para corroborar inicialmente el tema de las conversiones a aceite, a biochar y a los gases, a los gases de síntesis. Y también, aquí también nos podemos empezar a jugar muchísimo, porque en este caso quemamos los gases de síntesis y quemamos el char. Pero también podríamos llegar a valorizar. Entonces, también podríamos llegar a meter dentro de nuestro modelo el tema de pues, darle un valor y que ese valor se incluya dentro del cálculo de un indicador financiero. Entonces, eso nos dejó la pandemia. Creo que fue bastante interesante lo que nos dejó. Y pues aquí estamos trabajando también la posibilidad de trabajar no solo procesos termoquímicos, sino también biológicos bajo la misma metodología. Entonces, por ejemplo, procesos de gestión anaerobia, procesos de fermentación oscura, procesos de fermentación en estado sólido, bajo la misma metodología que estamos proponiendo. Entonces, pues creo que estoy bien de tiempo, ¿cierto? No sé si, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Harvey. Entonces, si hay alguna pregunta, comentario, ya tenemos una respuesta. No, gracias a ambos, y más bien aprovecho que una experiencia es con respecto a los bananos y la otra es con respecto al café, porque una de las limitantes agroindustriales de ambos cultivos es el contenido de humedad inicial de los residuos. Entonces quería preguntarles si habían partido en sus análisis de una reducción del contenido de humedad o qué experiencias más bien se han tenido en el caso de lo que llamamos la pulpa de café en el beneficiado, de poderle restar una buena cantidad de agua, quizás en forma mecánica, para hacer una biomasa ya con más posibilidades para pasarla por otro ciclo. Y en el caso también del lácteos del banano, que al igual que, por ejemplo, las cáscaras de los cítricos y cosas así, tienen un elevado contenido de humedad inicial. Y que una de las barreras quizás de esta transformación es a gran volumen cómo reducir esa humedad. Entonces quería pues preguntarles sobre eso. Muchas gracias. En cuestión al cascabillo de café, nosotros no utilizamos ningún proceso adicional para el secado. Simplemente fue meramente solar, es decir, lo extendimos por un periodo solamente, pero mecánico como tal o gasto energético. Yo creo que ahí se debe pensar una estrategia en la cual puedas utilizar incluso un método que sea totalmente renovable, porque a la hora de ya
hablar nosotros de meter energía para el secado, pues estaríamos yendo en contra de lo bio del producto. Para el caso del modelo de simulación que estamos montando, sí se tuvo en cuenta la etapa de secado, porque pues se quería buscar que fuera lo más posible, lo más cercano a la realidad del producto, de la materia prima en este caso. Entonces, en ese orden de ideas, se montó un reactor estequiométrico que simula el proceso de secado en cuanto a la parte química. Mejoras en el proceso incluyen tener la curva de secado del equipo que se vaya, que se pretenda montar y montarlo dentro del simulador, porque el simulador permite hacer eso. Permite que si tú le das la curva de secado y le das las condiciones de operación, él te calcule pues balance de materia y energía, en este caso también la entropía del sistema. Es algo para mejorar, pues, se va trabajando poco a poco. Igual también el proceso previo de molienda también debe incluirse, no se incluyó en este caso, porque pues no se tenían datos de la eficiencia de la molienda, de las operaciones de operación de molienda. Ahí. Ok, bueno, entonces vamos a dar paso a la siguiente ronda de trabajos o exposiciones orales, perdón. El tema es tópicos de sustentabilidad de sistemas de biomasa. Y la primera participación la tenemos a cargo de Santiago Garrido, de Argentina. El tema es bioenergía como imaginario sociotécnico del biodesarrollismo en Argentina. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que voy a presentar acá, en parte es un ejercicio, un trabajo que venimos haciendo con una compañera, que es Daniela Box, del Instituto de Estudios en la Ciencia de Tecnología de Quilmes, en la Universidad de Quilmes. Y en parte presentarlo acá, aparte de que se podía, porque era parte de la posibilidad de presentar algunas cuestiones vinculadas a bioenergía y biomasa, aunque no fueran estrictamente técnicas. Por otro lado, también algún nivel de provocación o reflexión conjunta con ustedes en términos de lo que está experimentando, lo que es el tema de, principalmente lo que es la bioeconomía en Argentina y en particular el bioenergía. En particular es todo lo que se está construyendo, lo discursivo principalmente, sobre la idea de bioenergía, o el concepto de bioenergía, bioeconomía en Argentina. Vinculado con bioenergía, más que nada, tiene que ver con transición energética y los desafíos que representa para Argentina hoy, con país como Argentina, la transición energética. En general, lo que aparece en general como oportunidad es resolver problemas de matriz energética, que está poco diversificada, problemas de abastecimiento energético, que no es un problema de que nos quedamos sin energía, pero esto implica mayores costos de importación de energía en distintos momentos del año. Posibilidades de soberanía tecnológica, se está discutiendo si hay que recibir tecnología transferida desde el exterior o generar nuestras propias capacidades tecnológicas en este sentido. La cuestión de la inclusión social en términos de los costos del acceso a la energía, y en particular hay un tema que es bien claro del contexto argentino, que es la escasez de divisas, la escasez de dólares, que en general en los ciclos de crecimiento económico argentino suele haber restricción, algo que se llaman restricciones externas.
para seguir creciendo, que tiene que ver con importar bienes de capital y seguir desarrollando la industria, faltan los dólares. Hay crisis, la crisis provoca devaluaciones y después vuelve un ciclo de ajuste, vuelve un crecimiento porque hay condiciones favorables para relaciones internacionales y vuelve a haber un problema de recesión interna periódico y constante. Entonces, en términos de la transición energética, pensando más en bioeconomía, las narrativas, o sea, los relatos, los discursos que se vienen dando desde políticas públicas, organismos no gubernamentales, especialistas, debatidores. Está la idea de la economía circular, bioeconomía, bioenergía, todas estas son las narrativas, y hay una narrativa que está tratando de englobar a todas estas, que es biodesarrollismo. Se viene hablando de un concepto de biodesarrollismo, del futuro de Argentina, para lograr saltar estos problemas que tiene, como la restricción externa, va a venir de la mano de un desarrollismo bio. Para entender estas narrativas y la narrativa de biodesarrollismo y bioenergía vinculada, nosotros usamos un concepto, sobre todo Gabriela trabajó más, que es imaginario sociotécnico. Lo desarrollaron unos académicos, unos colegas de Estados Unidos, particularmente Chazano, que es estadounidense, Kim es coreana, lo hicieron para analizar el caso de la energía nuclear en Corea, y quedó como un concepto que se utiliza mucho para comprender esto que es visiones de futuros deseables, o sea, es una narrativa, es un deseo, no es lo que se ve en la realidad, sino es lo que se ve en el discurso público, que se estabilizan, que son públicas, son animadas por el debate público, y que en general lo que tienen es plantear elementos muy común sobre formas de vida deseadas, orden social que se va a alcanzar a través de eso, y en particular están directamente vinculadas con, están ancladas en el desarrollo científico-tecnológico. O sea, la idea de imaginario sociotécnico es, vamos a tener un futuro mejor, estamos de acuerdo que ese va a ser el mejor futuro, y va a ser gracias a ciencia y tecnología. ¿Cómo se construye el imaginario sociotécnico de la bioenergía en Argentina? En general se construye con la idea de ventana de oportunidad. Es una oportunidad que se abrió frente a las crisis cotidianas que tenemos, o periódicas, porque hay una demanda global de alimentos y energía, y Argentina puede producir las dos cosas, sobre todo en los últimos tiempos, con la posibilidad de desarrollar el litio, con los fósiles no convencionales, y alimentos que siempre tuvo potencial en función de la superficie que tiene y la disponibilidad de tierra cultivable. El contexto de cambio climático, que va a establecer una nueva legalidad biobasada, por lo cual se va a requerir ciertas condiciones de producción, y Argentina como gran productor de productos digamos, como productor agropecuario, tiene posibilidad de insertarse en eso. Digo, por hoy con la relevancia que tiene, por ejemplo, la producción de algunos biocombustibles como el biodiesel, y la posibilidad de aprovechar las capacidades existentes que son más que nada científico-tecnológicas. Argentina tiene tradición biotecnológica, tiene desarrollo en biotecnología vinculada principalmente al agro. Y la idea es cómo esas capacidades acumuladas en desarrollo biotecnológico pueden orientarse al aprovechamiento para la producción de bioenergía. Y estos son algunos de los ¿dónde uno encuentra estos imaginarios zootécnicos? Bueno, en algunos relatos, en algunos discursos. Este es el discurso que nosotros entendemos que es parte de ese imaginario zootécnico biodesarrollista, ¿no? La idea de que tiene una posibilidad gigante de lograr desarrollo exportable, Argentina puede producir y exportar, sin afectar el equilibrio ambiental. Esto es una premisa, no está comprobado en ningún lado, pero como el bio es ambientalmente equilibrado y amigable, puede generar desarrollo territorial armónico para equilibrar regiones atrasadas, las que están más vinculadas con el desarrollo del país, puede convertir a la Argentina a ser, no solamente acompañar la transición, sino ser líder en la innovación por esa capacidad que tiene acumulada y por la ventana de oportunidad que se abre, y en definitiva, pasar a ser un país desarrollado a partir de ser un país de biopoder medio, o sea, ser un país que se mete en la discusión científico-tecnológica a nivel global a partir de la bioenergía, y este sería el discurso biodesarrollista. ¿Qué se fue haciendo a lo largo del tiempo y que está permeando
cómo ese discurso biodesarrollista o ese imaginario permea políticas públicas, una serie de políticas que hubo en los últimos 20 años, que tiene que ver con, bueno, política de biocombustibles, régimen de producción de bioetano, biodiesel, bioetanol, con distintas políticas que se fueron implementando, que generan un aumento importante de la producción. Hay un programa con financiamiento internacional que es de Probiomasa, que busca promover también el desarrollo de la biomasa. Por ahora es generar conocimiento o información sobre esto. Pero en realidad lo que aparece es que en general este imaginario sociotécnico se construye a partir de narrativas cegadas, ¿no? Entonces este biodesarrollismo es basado en bioentusiasmo, ¿no? La idea que como hay un entusiasmo desmedido a partir de las capacidades, las potencialidades, que minimiza o invisibiliza los problemas. Hay un tema que tiene invisibilizado que es la idea de creer que esto es algo nuevo y de futuro. Y en realidad Argentina tiene larga tradición en bioenergía. La producción azucarera en Argentina está basada en el uso del bagazo como principal fuente de energía. Hubo proyectos de biocombustibles mucho anteriores a esta ley, en la década del 70, así cuando Brasil implementó el programa Alcohol, Argentina tuvo un programa de Alconafta, también con bioetanol usado a partir de caña de azúcar. Y por otro lado, la idea de esta ambientalmente amigable, o este equilibrio ambiental que ofrece lo bio, desconociendo que lo bio está generando un montón de problemas ambientales de discusión. ¿Claro? Disputas por la tierra, disputas por el uso de la tierra, por problemas inclusive de las plantas que se utilizan bioenergía, que generan contaminación o demanda de las poblaciones locales. Conflictos de la idea de la inclusión social cuando las actividades vinculadas a la bioenergía también tienen problemas, por ejemplo, de explotación laboral y todo este tipo de cuestiones, por lo cual todo esto se pasa por, en algún momento lo vamos a corregir, o la ciencia de tecnología lo va a corregir, y en realidad está plagado de este tipo de problemas que el imaginario geotécnico tiene invisibilizados. Y bueno, para terminar, la biología se está consolidando, se consolidó como una narrativa de cambio, y esta narrativa tiene que ver con resolver desigualdad de acceso a la energía, precariedad laboral, agotamiento de recursos naturales no renovables. Es una oportunidad en función de la historia, la tradición argentina y las capacidades científico-tecnológicas, que claramente en ese campo son muy importantes. Y la idea que se constituye como un paradigma de sostenibilidad ambiental e inclusión social, que como vi acá anteriormente, está todavía lejos de concretarse. Y en definitiva, operan como imaginarios sociotécnicos, esto es lo que estamos viendo en este caso, y el problema es que sigue teniendo un discurso lineal de cambio tecnológico, determinista, con respecto es, la ciencia y la tecnología no lo van a resolver, no van a resolver todos estos problemas, hay que trabajar en eso y tarde o temprano va a ocurrir, porque la ciencia y la tecnología tarde o temprano resuelve todos los problemas, y minimiza estos problemas socioambientales. El gran problema es que este imaginario hoy opera en la cabeza de los decisores, por lo cual, si uno hace políticas públicas con este imaginario en estas condiciones, probablemente genere más problemas que soluciones. Y esa parte de la reflexión final que queríamos dar. Gracias. Ok, damos paso a nuestro siguiente ponente, que es Jorge Arturo Calderas Williams de México. El título es Mapeo del marco jurídico normativo y autoridades administrativas en México para el desarrollo de proyectos de bioenergía.
que es el bagazo de caña, así como su aprovechamiento a través de la agroenergía para mejorar la eficiencia térmica del ingenio, que permita en particular 3 grandes rubros, como son obtener etanol como carburante y oxigenante de la gasolina, posteriormente la cogeneración de energía eléctrica, así como la obtención de gas sintético. Con esto cerramos el bloque de introductorio. Posteriormente, para el desarrollo de todo proyecto relacionado con la bioenergía, se tiene que constituir una persona moral o puede funcionar a sí mismo como a través de una persona física. Considerando el caso de la persona moral, identificamos aquí cuáles son los pasos para la formalización de esta persona moral. ¿Y por qué vemos aquí los pasos de la formalización y no algo relacionado con la bioenergía? Lo vamos a ver más adelante. Una vez que la persona moral cumpla con las formalidades y requisitos que se identifican en la diapositiva, se puede considerar que es una persona jurídica legalmente constituida y reconocida por terceros. Sin embargo, para su operación deberá llevar a cabo la constitución de diversas formalidades, requisitos, así como el cumplimiento de diversas obligaciones en materia fiscal, tributaria, patronal, así como administrativa, que es el punto esencial de esta presentación. En el caso de las obligaciones administrativas, son estas que van a regular las actividades que se pretenden desarrollar como tal en todo proyecto de desarrollo de bioenergía. En este caso se consideran inscripciones, licencias, autorizaciones, así como permisos. Sin ellos, la empresa no ha sido legalmente creada o constituida o no ha obtenido la formalidad requerida para iniciar operaciones, por lo que su operación es informal. Esto independientemente de que cubrió los requisitos para su constitución. En ese sentido, una de las obligaciones que tiene todo proyecto relacionado con bioenergía es sujetarse al marco jurídico aplicable. En este caso, se publica en el Diario Oficial de la Federación, en el 2008, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, considerando a los sujetos a los que les aplica, en este caso personas físicas, así como personas morales, cuyas actividades lleven a cabo el desarrollo de productos naturales de los que se pueda obtener biomasa. Asimismo, que lleven a cabo actividades relacionadas con los bioenergéticos, considerando en este caso la producción, comercialización, distribución y transporte, así como su almacenamiento. En particular, establece un acto administrativo a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como de la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, conforme a la flecha que se indica, que es el otorgamiento de permisos previos. Esto es un acto administrativo que se considera una autorización para la producción de bioenergéticos a partir del grano de maíz. Esto otorgado a través de la SADET única y exclusivamente cuando los inventarios de este insumo excedan y sean suficientes para garantizar la seguridad alimentaria. Por su parte, las actividades y servicios relacionados con los bioenergéticos también, que se indican a continuación, también van a estar regulados a través de este permiso previo, considerando la producción, almacenamiento, comercialización, transporte y distribución por ductos. En este caso, identificamos ya para el 2012 la publicación en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático, que se considera una ley marco, porque tienen obligación todos los estados y los municipios legislar conforme a las disposiciones que apliquen. En este caso, en materia de energía renovable, señala que se debe de fomentar la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por fuentes renovables de energía, considerando en particular el fomento, desarrollo y uso de fuentes renovables de energía para la generación de electricidad. Asimismo, todos los recursos que se lleven a cabo o se destinen para el cumplimiento de sus disposiciones, señala que se deberán a cabo a través del desarrollo y ejecución de acciones de mitigación de emisiones en proyectos relacionados con, 1, eficiencia energética, así como desarrollo de energías renovables y bioenergéticos de segunda generación, recordando en esta flecha cuáles son los insumos que pertenecen al desarrollo y producción de bioenergéticos de esta segunda generación. Asimismo, cerramos con esto el segundo bloque, considerando únicamente la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, así como la Ley General de Cambio Climático. Iniciamos el siguiente bloque con la Ley de la Industria Eléctrica, que considera, en este caso, que la regulación de las actividades relacionadas con las energías limpias, entre las que se encuentran los bioenergéticos, teniendo como autoridades encargadas de identificar su cumplimiento la Secretaría de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, así como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Posteriormente, en materia de permisos, señala la Ley de Hidrocarburos publicada el 11 de agosto de 2014 que todo interesado en obtener un permiso previo para realizar estas actividades relacionadas con los bioenergéticos, así como los permisionarios que ya son titulares de un permiso previo expedido por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, será sujeto de obligaciones, entre otras, solicitudes de información y reportes en relación con las actividades reguladas. Hay que considerar que para todo desarrollo de proyecto relacionado con la bioenergía, debemos identificar cuál es la naturaleza jurídica y el marco jurídico que dota de atribuciones a las autoridades que regulan estas actividades. En este caso, tenemos que la Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética establece la atribución de la Comisión Reguladora de Energía para el otorgamiento de permisos para regular o promover el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas con los bioenergéticos, por lo que toca a las actividades transporte de productos, almacenamiento, distribución y expendio al público. Ya a diferencia del 2008, como vemos aquí en la flecha verde, y abarca o establece mayores atribuciones y identifica actividades adicionales con los bioenergéticos en esta Ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. Asimismo, tenemos la ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, mejor conocida como la ASEA, en donde tiene como sujetos de esta legislación de los permisionarios que son titulares de un permiso expedido por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía para realizar las actividades relacionadas con los bioenergéticos. Tiene por objeto identificar la regulación y supervisar la producción, transporte, almacenamiento y distribución industrial de los biocombustibles, única y exclusivamente cuando estas actividades estén directamente vinculadas al proceso de mezclado o preparación de gasolinas o diésel. Posteriormente, la Ley de Transición Energética establece que se determinará o regulará el aprovechamiento sustentable para la producción de energía eléctrica a partir de cuerpos de agua, así como bioenergéticos, el viento y los recursos geotérmicos. Sin olvidar considerar que todo proyecto relacionado con bioenergéticos será sujeto de la imposición de cuotas que se determinan en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la LIEPS, en donde define al etanol como para uso automotriz como un alcohol tipo etanol anhidro con contenido de agua menor o igual al 1% y que cumpla con las especificaciones y características como biocombustible puro. Cerramos el tercer bloque con las leyes que se identifican a continuación. Vamos a cerrar con el último bloque hablando de las normas oficiales mexicanas. Tenemos la 016 CRE 2016 que establece las características de las especificaciones de calidad que deben de cumplir los petrolíferos en cada etapa de la cadena de producción y suministro en territorio nacional, incluyendo su importación. En materia de combustibles líquidos va a considerar el etanol anhidro o bioetanol como un oxigenante de gasolinas regular o premium una mezcla hasta el 5.8%. Asimismo, tenemos consideradas la norma oficial mexicana 006 ASEA 2017, en donde va a regular el área de recepción y entrega de la instalación para el almacenamiento dentro de la instalación de aditivos, componentes oxigenantes y biocombustibles vinculados al proceso de mezclado o preparación de gasolinas. Considera también como los biocombustibles aquel combustible producido directa o indirectamente con biomasa, como la leña, el carbón, el bioetanol, el biodiesel, el biogás, o el biohidrógeno. Asimismo, los combustibles en fase líquida vinculados al proceso de mezclados o preparación de gasolinas. Esto es bioetanol, biodiesel y bioturbocina. Asimismo, tenemos la norma identificada, la norma mexicana AA 174 SF y 2015, como en particular la característica desde las normas mexicanas no son de carácter obligatorio, sin embargo se incluyen en esta presentación, en la cual tiene por objeto establecer los requisitos y los criterios para obtener la certificación de sustentabilidad ambiental en la producción de biocombustibles líquidos de origen vegetal. Está integrado por diversos apéndices, entre los cuales se encuentra la producción de bioenergéticos, el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero anuales, la metodología de cálculo de índice de rendimiento energético, así como residuos elegibles para la producción de los bioenergéticos. Asimismo, tenemos los lineamientos por lo que se establecen las especificaciones de calidad y características para el etanol anhidro, biodiesel y turbocina puros.
También identificamos el acuerdo porque la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía expiden criterios de aplicación de las actividades permisionarias en materia de bioenergéticos. Este acuerdo se publica en el Diario Oficial de la Federación en 2008 para identificar o para hacer más claro lo que dispone la Ley de Desarrollo, de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, así como su reglamento y la ley de hidrocarburos, para establecer las facultades que competen a cada una de estas dos autoridades. Identificamos el acuerdo A/015/2022, por el que la Comisión Reguladora de Energía establece los supuestos que constituyen una actualización de permiso. Por último, tenemos esta última diapositiva en donde identificamos claramente cuáles son este marco jurídico y normatividad aplicable para el desarrollo de proyectos de bioenergía. Sin embargo, no hay que olvidar considerar que para efectos de obtener los permisos previos que se identificaron en esta presentación, hay que ingresar al catálogo de trámites, el catálogo de trámites que está publicado en Internet para efecto de identificar cuáles son los requisitos para ser sujetos y acreedores para la expedición de este tipo de permisos. Gracias por su atención. Hago un agradecimiento especial a la Unidad de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular la especialización en Derecho Energético. Dejo mi correo electrónico de contacto, así como el perfil de Estrategia Circular MX y el mío, lo pueden identificar en la aplicación en LinkedIn. Muchísimas gracias. Damos seguimiento con Graciela Demian Hollenberg de Argentina, Centro Energía y Volatilidad Macroeconómica, Viabilidad de Cultivos Dendroenergéticos en Argentina. Bueno, muchas gracias. Buenas, se escucha bien, ¿no? Búscalo y no tiene activado su... Perdón, ¿se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias especialmente. No sé si me están escuchando bien porque escucho todo como un eco acá. Sí se escucha bien. Ah, está bien, muchas gracias. Estaba todo un eco. Bueno, listo, vamos a arrancar entonces. Muchas gracias a los organizadores. Vamos a tratar de ser breves y respetar los tiempos. Este trabajo que vamos a exponer en realidad es un trabajo, es un resumen de un trabajo mucho más amplio que venimos desarrollando a lo largo del tiempo y actualizando, y que surgió justamente a raíz de una consultoría en la que participamos, justamente estimulada por el programa Pro Biomasa, que atinadamente lo mencionó Santiago Garrido hace un ratito. Un gusto compartir el panel con los compañeros de la Universidad de Quilmes, justamente en el marco de ese bioentusiasmo por ahí del que nos hablaba. Y nuestro papel fue un poco el de ser unos consultores desde un punto de vista más técnico y evaluar ese bioentusiasmo desde sus aspectos más críticos, tal vez. Entonces, bueno, eso fue lo que nos propusimos, evaluar la viabilidad de los cultivos dendroenergéticos en Argentina. Lo encaramos desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con un equipo muy grande, de los cuales quienes presentamos, Ana María y quien habla, nos encargamos más de la parte económica. Pero la gran pregunta es cuánto cuesta. Y seguimos grabando. Pero, ¿cuánto cuesta esta transición energética? ¿Cómo evaluamos cuánto cuesta? Porque evidentemente si fuera más económico producir energía de esta manera,
que, como lo venimos haciendo hasta aquí, a lo largo del desarrollo del siglo XIX, XX y hasta aquí, si fuera más económico ya lo habríamos hecho, ¿no? Entonces requiere un esfuerzo adicional. Bueno, vamos a evaluar en particular la dendroenergía, y como les comenté al principio, en esa publicación se expone los detalles más técnicos del modelo en cuanto a lo productivo, a la cantidad de tierras aptas en la Argentina y su distinta calidad para llevar a cabo este tipo de proyectos, y todos los detalles que son necesarios para terminar de ver cómo se enmarca, ¿no? Nuestro objetivo entonces más analítico fue una evaluación ex ante, modelizando para el periodo de los últimos 11 años, en la Argentina, los últimos 11 años completos, los efectos que generan los cambios en los precios relativos, ¿sí?, en las condiciones económicas del contexto vigentes en el país, sobre la viabilidad de plantas a producir madera para generar energía, basado en la especie Eucalyptus grandis en la provincia de Misiones, en el nordeste de Argentina, que fue considerada en ese estudio que referimos como una de las zonas más aptas del país por su productividad, por sus condiciones geográficas, en lo económico y en lo climático, para este tipo de emprendimiento. El modelo parte de una modelización, por supuesto, técnica económica, donde se establecen todas las prácticas forestales que hay que hacer para poder producir esa madera, lo cual se reduce luego a un set muy limitado de variables, de forma tal de poder estudiar la evolución de esas variables a lo largo del tiempo, con una buena disponibilidad de información. Esa es la idea de la reducción en las variables, que no dependa de muchísimas variables, sino que dependa de pocas, con información confiable y continua, y que podamos justamente usar para construir esos escenarios. Eso fue reexpresado en dólares estadounidenses, con dolarización de los valores de aquellas variables que están en pesos, en la moneda nacional en la Argentina, de forma tal justamente de evaluar qué pasa ante las variaciones de tipo de cambio, que son en nuestro país, como en muchos otros, pero en nuestro país especialmente, es un aspecto muy importante de los grandes cambios macroeconómicos que transitamos. La volatilidad que tiene nuestro tipo de cambio, ¿sí? Repito, para que quede claro. Entonces, en base a eso elaboramos los flujos de fondos correspondientes al proyecto productivo, repito, de la madera para producir la energía, y eso lo hicimos para cada uno de los años de toda la serie, ¿no? En cada año una nueva evaluación ex ante. En base a esos flujos de fondos, lo que obtuvimos, en primer lugar, fue el precio mínimo al cual el emprendimiento productivo puede vender la madera saliendo hecho, o sea, llegando a un valor actual neto de todo el proyecto igual a 0, anulando el valor actual neto. Con lo cual, es el mínimo precio al cual podría vender su producto, que es la madera, para generar energía. Por otro lado, hicimos un ejercicio similar con la etapa industrial, la de transformación energética, basada también en una especificación técnica que fue desarrollada en esa consultoría por profesionales de la Universidad Nacional de Misiones, que formaron parte del equipo, y obtuvimos asimismo el precio máximo al cual la industria puede llegar a comprar esa madera para producir energía, siempre en función del precio al cual logre vender la energía eléctrica en la Argentina. ¿Sí? Entonces esto termina dependiendo del precio al cual se negocia la energía. La gracia, por supuesto, de ver si es viable o no es viable la producción dendroenergética en la Argentina es comparar ese precio mínimo al cual se puede vender desde la etapa productiva con el precio máximo al cual puede llegar a comprar la etapa industrial, la etapa de transformación energética. Esa es la evaluación de viabilidad y ese es el ejercicio que repetimos para cada uno de la serie. En los resultados hacemos esa comparación. También tenemos otros resultados que surgen, por supuesto, de estos elementos, como la composición de los costos, el análisis de sensibilidad ante distintas variables o distintas combinaciones de variaciones, y bueno, la evaluación de las condiciones de viabilidad en su conjunto, apreciando qué es lo que pasa a lo largo de todo ese periodo. ¿Sí? Bien, 2 minutos, vamos a meterle. Bueno, entonces,
El flujo de fondos tipo acá lo que importa no son los valores, sino la forma. Por supuesto hay una inversión muy importante al principio con la instalación forestal, y después hay 3 cortes sucesivos, con los 2 rebrotes luego del primer corte, de la madera, que tiene un ciclo productivo de 5 años. Ahí tienen la composición de los costos. No me voy a detener demasiado porque no llegamos con el tiempo, la presentación queda para que la puedan ver posteriormente. Y acá tenemos un pantallazo de cómo variaron esos precios relativos a lo largo del periodo que estudiamos, donde la línea naranja, que es la que va en una trayectoria ascendente todo el tiempo, es el tipo de cambio, ¿sí? Los pesos por dólar. De esa manera se dan una idea de que fue un periodo en el cual sucesivamente hubo distintas etapas devaluatorias a distintos ritmos, y donde los precios del resto de la economía se fueron acomodando de distinta manera. Ahí ven cuáles son las variables que usamos. Son en el nivel de salarios, todo basado en estadísticas oficiales. Los salarios, el precio de los combustibles fósiles representado en el gasoil, con los lubricantes, todo lo que depende de ese mismo precio. Y el precio, el IPIM, que es el índice de precios internos mayorista. Por otro lado, ya ven los primeros resultados de cuál es el precio mínimo, que son las líneas verde y azul, PMIN5 y PMIN10 en el gráfico, que vendrían a ser el precio mínimo en dólares, al cual se puede vender la tonelada de madera producida para energía, a una tasa de descuento del proyecto del 5 o del 10% respectivamente. ¿Sí? Esos valores que están ahí son en dólares. ¿Qué pasa cuando los comparamos con los precios máximos? Bueno, nos encontramos con este gráfico, en el cual vemos, si se fijan con atención, después lo pueden ver con más detalle y más tiempo, por supuesto, en la presentación descargada, que es muy difícil argumentar en favor de la viabilidad del proyecto dendroenergético para gran parte de los años. Sí, hay algunos años para los cuales algunas de las series de los precios mínimos superan a los precios máximos, que están hechos para distintos valores vendidos de la energía, pero son pocos, son la menor parte, y no dan una sensación tampoco de robustez en el análisis de la viabilidad. Último, ya sé que tengo otro mensaje ahí esperando, ya terminamos. Por último, analizamos cómo se comporta esa brecha que hay entre los precios máximos y los precios mínimos, o sea, cuanto más alto es el valor de esa brecha, más probable es que sea viable el proyecto. Cómo se comporta esa brecha comparada con el nivel de salarios en dólares. Y vemos que hay una relación fuertemente negativa, y cómo evoluciona en el tiempo. Sí, fíjense que se va desplazando de izquierda a derecha, pero siempre respetando esa relación negativa a medida que pasan los años, que son los numeritos en negro que aparecen en el gráfico, y donde ante cada devaluación que empeora los salarios en dólares porque no llegan a recomponerse, mejoran las condiciones para la viabilidad económica de los proyectos dendroenergéticos, y viceversa cuando es al revés. Sí, todo esto lo analizamos con mucho más detalle en el trabajo, por supuesto. Entonces, finalizando con algunas ideas para la discusión, comparando con estudios internacionales recientes, encontramos coincidencias en muchísimos aspectos. Por otro lado, entre esas cosas, el precio mínimo al que es viable la producción de biomasa, la producción de madera para producir bioenergía, es muy sensible a la tasa de descuento, por lo tanto, esa es una variable clave. Y cuanto más volátiles son las condiciones macroeconómicas, mayor es la tasa que exigen aquellos decisores que desde el punto de vista privado quieren hacer un proyecto. Por lo tanto, le van a exigir una tasa mayor. Eso juega muy en contra. Eso es una relación que complica bastante la viabilidad. Para la mayor parte de los años, ya lo dijimos, difícilmente se puede argumentar la viabilidad. Y bueno, esto constituye una especie de trampa, porque al ser muy exigentes en rentabilidad, entonces comparando con la tasa, como decíamos, es como un círculo vicioso. Si las condiciones fueran de mayor estabilidad, la tasa que se exigiría sería menor, y entonces sería mucho más probable tener una producción energética viable. No nos vamos a meter en el tema subsidios porque no tenemos tiempo, y finalizamos con la idea de que la recomendación principal en la que nosotros pensamos hacia el final del trabajo es aprovechar la producción de madera y las producciones lignocelulósicas en general para el mayor valor que se puede obtener de ellas, y siempre basar los proyectos energéticos en los residuos.
no producir dedicado cultivos lignocelulósicos solamente para ser quemados, porque es muy difícil, no siendo residuos o no aprovechando una buena parte de la provisión de residuos, es muy difícil que sean viables. Espero que haya quedado algo de este raudo paso por la presentación. Muchas gracias y aguardo las preguntas. Gracias. Muy bien, damos continuidad con Graciela Caballero Zapiras de Argentina, con el tema Políticas Energéticas en Argentina, aportes en la ejecución de proyectos de biogás. Hola, ¿me escuchan? Bueno, Graciela Caballero no ha podido asistir, así que haré la presentación yo, que soy el segundo autor del trabajo. No sé si ahí se ve la pantalla. Sí se ve. Bien, gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a la red y a los demás organizadores por la invitación al encuentro. El trabajo a presentar se denomina Políticas Energéticas en Argentina, aportes en la ejecución de proyectos de biogás. Bueno, a modo introductorio, muy breve, porque son temas que ya se han tratado a lo largo del encuentro, mencionar que a lo largo del siglo XX se evidencia una intensificación de las actividades extractivas para la obtención de commodities y también se observa un creciente consumo de energía para los procesos productivos y para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, un consumo energético que es cada vez más intensivo y que al basarse en combustibles fósiles está asociado a los impactos que a todos conocemos, cambio climático y emisión de gases de efecto invernadero, etc. Es por eso que en este escenario crítico de crisis ambiental y energética se plantea cuáles son las alternativas que tienen los territorios para abordar el problema. Y aquí, bueno, es que surge la nueva transición energética, ¿no? Esto de reemplazar las fuentes fósiles por fuentes renovables, centrarse también en la generación distribuida de la energía, y en este contexto también encuentran una oportunidad las agroindustrias, las producciones pecuarias, agrícolas, las cuales comienzan a valorizar sus residuos que pasan a ser recursos energéticos. El objetivo del trabajo es examinar la política energética en Argentina y su implementación a partir de programas de fuentes renovables, identificar cómo estas políticas han impulsado proyectos de biogás a partir de residuos pecuarios y que de alguna manera estos proyectos se enmarcan en los compromisos internacionales que ha asumido Argentina, Acuerdo de París, ODS, entre otros. Bueno, podemos mencionar políticas energéticas renovables en general y otras vinculadas a la bioenergía. Ya desde la década del 80 podemos mencionar el plan Alconafta, ¿no? Como se ha mencionado en una de las presentaciones anteriores, también el programa Uso Racional de la Energía, el PERMER, y más recientemente el Plan de Competitividad de Biodiesel o el Programa Nacional de Biocombustibles, que de alguna manera han permitido que Argentina se posicione como uno de los principales productores de bioetanol y biodiesel a escala global. Y en los últimos años se destaca principalmente la nueva Ley de Energías Renovables, que fijó como objetivo un 20% de generación eléctrica renovable para el año 2025, y de esta ley se desprendió el programa Renovar, que a partir de diversas rondas ha licitado una gran cantidad de proyectos a lo largo de todo el país, no solo de bioenergía, sino también de energía solar, eólica y demás. Y bueno, por ahí el antecedente más reciente es el Clúster Renovable Nacional, que es una asociación entre actores públicos y privados, los cuales buscan justamente concretar proyectos renovables que tengan un componente nacional importante. Bueno, en segunda instancia, una vez que identificamos las políticas a nivel nacional, en el artículo también se detallan políticas a escala provincial, pero bueno, en una segunda instancia procedimos a identificar proyectos de producción de biogás en Argentina que empleen como materia prima residuos pecuarios. Esto es,
estiércol vacuno, puede ser también cama de pollo, purín de cerdo, y hemos identificado 31 proyectos en total. Algunos están próximos a concretarse, la mayoría de ellos están en funcionamiento. Se observa que los mismos se localizan en la región pampeana, y esto no es, digamos, una cuestión de hacer, sino que es en esta región donde se dan las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la agricultura, de la ganadería, y es por ello que allí están localizados estos proyectos que aprovechan los residuos. Y 22 de estos 31 proyectos se han adjudicado en el programa Renovar, lo que evidencia de alguna manera la relevancia que ha tenido este programa, para la concreción de estos proyectos, y se encuentran distintos tipos de establecimientos: feedlots, criaderos porcinos, frigoríficos, ¿no?, entre otros. Así que bueno, digamos, la producción de biogás es una tecnología que es incipiente en Argentina, que presenta varios obstáculos, ¿no? Ya un poco se habló del acceso al financiamiento, de administraciones públicas frágiles, marcos normativos discontinuos, y también es una tecnología que presenta oportunidades, ¿no? Principalmente, bueno, obviamente en lo que es bioeconomía, valorización de residuos. Una cuestión también importante es el agregado de valor en el territorio, no solo a partir de la energía, sino también a partir de la producción de biofertilizantes, ¿no? Aporta al reciclaje, a acciones de circularidad. Pero bueno, digamos, también hay que tener en cuenta, como se mencionaba en la primera presentación, que este tipo de proyectos también tiene sus impactos negativos, ¿no? Y se deben considerar. Pero bueno, digamos, en resumen, en Argentina se observan marcos normativos discontinuos, y creo que en este punto es necesario plantear que es urgente una política de Estado que vea, digamos, que considere la transición energética como política de Estado a largo plazo, que las políticas no solo deben centrarse en la oferta, ¿no?, esto es en la generación de la energía, sino también en la demanda, ¿no? Hacer foco en políticas de eficiencia energética, sobre todo también en lo que es consumo, ¿no? Reducir el consumo, y también y principalmente en las necesidades de la comunidad, garantizando también el acceso energético. Así que bueno, muchas gracias. Muy bien, tenemos una última participación a cargo de Luis Bernardo López Sosa, de México, la cual se titula Rumbo a la construcción de un sistema energético rural sustentable en comunidades indígenas. Y ahora tú tienes que compartir. Ahora de este lado. Sí, pero no lo estás viendo, no lo estamos viendo. Abre eso. Ajá. Ahí. Y ahora estás acá. La de lado. ¿Está? Sí, pues muchas gracias por quedarse hasta esta ronda final. Espero no ser muy extenso en la presentación y pues ampliarme el tiempo establecido. Este es un trabajo que realizamos en conjunto desde la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM Campus Morelia. Y pues bueno, de manera general les platico que la presentación va a tener los siguientes apartados. La motivación, la propuesta metodológica, los resultados y las conclusiones del trabajo. Este trabajo, en conjunto también, además de la Universidad Intercultural y la ENES Campus Morelia, el siguiente,
pues viene de una manera articulada con un trabajo que se realiza en 3 posgrados del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad, la maestría en Sostenibilidad Energética, la maestría en Sostenibilidad para el Desarrollo Regional y el doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad e Interculturalidad. Muy bien, entonces, pues bueno, como ustedes saben, los sistemas energéticos convencionales, principalmente centralizados, se basan en fuentes de energía fósil, y pues bueno, de eso ya se ha hablado mucho de manera contextual en esta reunión. De manera específica les comento que la metodología que nosotros hemos propuesto consiste en lo siguiente: identificar las necesidades energéticas, pero no de una manera vertical en el que el académico va y dice, esto es lo que considero que es importante y tanto es la magnitud de la necesidad, sino desde la priorización de las personas. El doctor electo nos hablaba acerca de la priorización a través de un análisis multicriterio. Nosotros hacemos algo muy similar, en el que la gente decide cuáles son las categorías de necesidad que ellos consideran como prioritarios, y para un caso particular nosotros hemos identificado 6: la iluminación, la atención, el entretenimiento, la higiene, la movilidad y la educación. Y por otra parte, identificar los recursos energéticos disponibles. En este caso, de manera particular, aunque la metodología es genérica, nosotros abordamos un caso de estudio donde identificamos el recurso solar, los residuos maderables y también los residuos agrícolas. Y finalmente, entrelazamos las necesidades identificadas y priorizadas con los recursos energéticos disponibles para plantear algunos escenarios. Esta metodología se aplicó de manera piloto en la comunidad indígena de Pichata, una comunidad de vocación artesanal que fabrica muebles de madera a partir de sus recursos forestales, y que bueno, dentro de los resultados que nosotros obtuvimos, llegamos a la conclusión de que una familia promedio de 5 personas consume cerca de 199 gigajoules de energía anuales, y pues bueno, estos están distribuidos de esta manera para atender estas necesidades que hemos identificado, principalmente en lo que refiere a la cocción, es el mayor consumo de energía, posteriormente la higiene en cuanto al calentamiento de agua para uso sanitario, y la movilidad en tercer lugar, seguido de las otras que se muestran aquí. Y en magnitud podemos ver el incisor cómo se distribuye este consumo de 299 gigajoules al año. A manera de categorizar el tipo de energía, tenemos que la mayor cantidad de energía proviene de una fuente térmica, es decir, todo lo que se quema es básicamente lo que satisface las necesidades energéticas, posteriormente la movilidad a través de motores de combustión interna, y finalmente el consumo de energía eléctrica, que es un poco. Entonces, pues este es un gráfico que muestra porcentualmente que más del 90% de la energía que se consume es energía térmica. Y que, bueno, esta gráfica lo que nos permite ver es la distribución por categorías, y cuáles son, por ejemplo, en el caso de tecnologías de entretenimiento, las tecnologías que se utilizan. La que más consume energía es el refrigerador, y así para el caso de la iluminación, de diferentes tipos de tecnologías, la movilidad del trayecto realizado, el higiene a través de qué combustibles se satisface la necesidad, el gas LP, un porcentaje muy pequeño de despreciable solar, y mayoritariamente lo que es la combustión de leña. En el caso de la cocción, principalmente leña, y en el caso de la educación, en un trabajo publicado el año pasado, antes, durante y después de la pandemia, ya habíamos estimado el consumo per cápita por estudiante de energía en comunidades rurales. En cuanto a los costos de la energía, ese es un elemento muy importante. Nosotros estimamos que comunitariamente se gastan cerca de $1.392.000 para satisfacer estas necesidades, pero aquí los papeles invierten, puesto que lo que más gastan es en movilidad y no en cocción, que es la mayor cantidad de energía que se consume. A nivel de tipos de energía, pues nuevamente vemos que lo que más se consume es en el tema de la movilidad, seguido de la parte térmica, que es todo lo que se combustiona para las necesidades residenciales. Y lo interesante aquí, además del impacto ambiental que también se estimó, es identificar los recursos energéticos disponibles. En este caso, el 99% de los recursos energéticos disponibles, si cada vivienda solamente colectara 1 metro cuadrado de captación de energía solar, considerando una insolación promedio de 5.3 kilowatts hora por metro cuadrado, pues nos da que la biomasa es órdenes de magnitud superiores en cuanto a la generación de residuos, porque la mayor cantidad de la población, más del 80% de ella, se dedica a fabricar muebles. Entonces la generación de residuos de manera diaria es bastante grande, y comparado con los residuos y agrícolas, pues es bastante más grande. Si nosotros planteamos 2 escenarios, podemos inferir, por una parte, qué pasaría si nos cambiamos las categorías del consumo en términos de la eficiencia de las tecnologías. Si bien tenemos 6 necesidades energéticas,
5 pueden cambiar sus patrones de consumo a partir de introducir tecnologías eficientes. En el caso de los sistemas de cocción, que son dispositivos a cielo abierto con 3 piedras o 3 ladrillos, implementar, por ejemplo, gasificadores o conservadoras de leña, aumentando un 20-30% la eficiencia. Lo mismo para el caso del higiene, que también son tecnologías de combustión, o bien implementar tecnologías, como en el caso de la tecnología de entretenimiento, por refrigeradores, en el caso de la iluminación y los servicios educativos, cambiar por tecnologías LED. Reduciríamos considerablemente. Esta sección muestra el escenario número 2. Si nosotros implementamos tecnologías, aminoramos lo que es el consumo, y lo decía bien el doctor Marmancera por la mañana, la energía no sustentable pues es aquella que no se consume. Entonces, el primer escenario que nosotros planteamos a partir de las necesidades y los recursos disponibles es, si todo lo haces lo más eficiente posible en términos de la accesibilidad económica, pues nos vamos a cerca del 10% del consumo que se tiene base. Pero si nosotros utilizamos además los recursos energéticos renovables, que principalmente provienen de la biomasa, solamente necesitamos utilizar teóricamente, como nos comentaba el doctor Electro, pues el 5% de la biomasa disponible en la comunidad. Esto es de manera teórica, de manera tecnológica. No hemos previsto el uso de alguna tecnología, pero básicamente la satisfacción de las necesidades se puede dar desde el consumo de la biomasa disponible, aprovechando incluso un 10%, porque magnitud, energía primaria, pues es mucho más grande la generación de residuos a nivel de potencial energético que las necesidades energéticas. Y un tercer escenario es, ¿qué pasa si nosotros conjugamos ambas cosas? Tanto la parte de tecnologías eficientes como los recursos energéticos disponibles localmente, que también previamente una charla se comentó, estar localmente le da mayor eficiencia y por supuesto mayor sostenibilidad, pues nos plantea un escenario en el que el consumo es menos del 10% del consumo base total. Entonces, ya para ir concluyendo en este sentido, este proyecto, más de ser un proyecto teórico en el que nosotros, pues bueno, nos sirve para hacer investigaciones de ciencia básica y en algunos momentos de ciencia aplicada, ya está caracterizando las necesidades, y lo que va a hacer es, a partir de esa experiencia de trabajo, implementar tecnologías el próximo año. Es un proyecto financiado por el CONACYT a través de los programas nacionales estratégicos, particularmente el de energía y cambio climático, y lo que va a ocurrir en la segunda etapa del proyecto, que este año concluye la primera, son 3 etapas. La segunda etapa es implementar tecnologías a partir de esas consideraciones, y esa comunidad la que decide qué tecnologías, con base en los recursos disponibles, económicos, energéticos y la aceptación social, va a poder implementar para que todo esto no se vuelva basura tecnológica en el corto tiempo, y que le puedan dar un uso sostenido a nuevos esquemas de suministrar su energía y hacerlo de una manera resiliente, justa y sustentable. Bueno, ya para terminar, pues agradecimientos justamente a quienes financian este proyecto, por supuesto a la comunidad de sede receptoral del mismo, y bueno, todo lo que acabo de comentar de manera pues, muy breve, está publicado en un artículo que hace unas cuantas semanas se publicó, y pues bueno, esto por mi parte sería todo. Muchas gracias. Ok, esa fue la última presentación que teníamos oral. No sé si teníamos una pregunta. En el chat no tenemos. Perdón. No hagamos sufrir a los otros van a tener que hacer más frío. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que eso es todo por esta parte de los trabajos orales. Pasamos entonces a una pausa, un receso de 10 minutos, y después se va a comenzar con la próxima sesión de pósters que ya están establecidos en el programa. Muchas gracias a todos por su participación.